Tribunal Constitucional. Buenos días. De pie, por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 2 de mayo del 2012. Ricardo Guzmán Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Secretario Relator Víctor Alzamora, perdón. Señor Presidente, señores magistrados, muy buenos días. En las causas programadas para la fecha se han solicitado informar oralmente en las siguientes causas. En la causa número 1, expediente número 5, año 2010, proceso de amparo interpuesto por Unitronic SRL contra la Intendencia Regional de Arequipa, SUNAT y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada, por la Procuraduría de la SUNAT, el abogado Ronald Eduardo Guzmán Álvarez. Señor Presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT a fin de que se declare improcedente o en su defecto infundada la demanda de amparo interpuesta por la empresa Unitronic S.A. en atención a los considerandos que pasó a exponer. A través del presente proceso, la empresa Unitronic S.A. pretende que se declare nulo un procedimiento de cobranza coactiva iniciado en el año 2004 por la Intendencia Regional Arequipa, alegando la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido proceso en su manifestación de una debida notificación y su derecho de defensa. Señala que su contador, sin su autorización y aprovechándose del uso de la clave SOL, solicitó un fraccionamiento y que producto de ese fraccionamiento que desconocía fue incumplido y como consecuencia de ello se emitieron las órdenes de pago por la pérdida del fraccionamiento. Señala también que no fue notificado de la resolución que lo acogió al fraccionamiento, que no fue notificado de las órdenes de pago emitidas como consecuencia de la pérdida del fraccionamiento y que no fue notificado de ningún acto en el procedimiento de cobranza coactiva. Y que tomó conocimiento del procedimiento cuando se dio cuenta que su bien inmueble se encontraba embargado por la SUNAT. Bien, al respecto debemos señalar que en principio la demanda resulta improcedente dado que existen vías igualmente satisfactorias para lo pretendido por la accionante. Durante el procedimiento de cobranza el accionante cuenta en todo momento con la facultad de solicitar ante el Tribunal Fiscal mediante un recurso de queja que revise el procedimiento de cobranza coactiva en los aspectos que él señala que vulneran al debido procedimiento. El Tribunal Fiscal cuenta con amplias facultades para revisar cómo se han realizado las notificaciones y conforme a ello resolver el caso. Además cuenta al final del procedimiento de cobranza coactiva con el proceso de revisión judicial. Se debe tener en cuenta que lo que señala el demandante requiere de actividad probatoria, pues él señala que no se trata de su domicilio o que el domicilio que se consigna en la cédula de notificación no corresponde a su domicilio fiscal. También señala que no existen datos del notificador o que se habría realizado bajo puerta, o no se señala si se realizó la notificación mediante celular bajo puerta o pegada en la puerta. Todas estas cuestiones pueden ser sometidas a un recurso de queja. El tribunal ha señalado que se debe recurrir a estas vías igualmente satisfactorias en atención al que el proceso de amparo no cuenta con una etapa probatoria correspondiente. En su defecto, si el tribunal decidiera entrar al fondo del asunto, debemos señalar que el uso de la clave SOL es personal y el contribuyente es absolutamente responsable del uso que le brinda. Y si él brinda esa clave SOL a su contador, como lo reconoce, pues su negligencia no puede ser imputable a la administración. Por tanto, él tenía conocimiento del fraccionamiento, así como de la pérdida del fraccionamiento. Por otro lado, se debe tener en cuenta que las órdenes de pago por pérdida de fraccionamiento corresponden a la declaración del deudor y al reconocimiento del deudor que hace sobre la deuda. Y por tanto, se encuentra debidamente notificado de esta pérdida de fraccionamiento. Asimismo, con relación al inicio de la cobranza coactiva, como se puede apreciar de la cédula de notificación, estas han sido debidamente diligenciadas en el domicilio fiscal del contribuyente. Y las consideraciones que él señala no son requisitos de validez de los actos de notificación. Finalmente, debo señalar que
El juzgado de primera instancia declaró fundada la demanda en atención a que consideró que se había realizado la notificación conjunta de las órdenes de pago y de la resolución de cobranza coactiva y que ello vulneraba el derecho de defensa del contribuyente. Sin embargo, este tribunal ha señalado expresamente en la sentencia 5106-2005 que la notificación conjunta no vulnera el derecho de defensa, en atención a que si el contribuyente cuenta con la posibilidad de impugnar la orden de pago y la SUNAT tiene la obligación de suspender el procedimiento conforme al artículo 119, no se vulnera el derecho de defensa. En el presente caso, el contribuyente, a pesar de tomar conocimiento de los actos, incluso en la hipótesis negada de que él hubiera tomado conocimiento luego de que verificó que se encontraba embargado su inmueble, no ha interpuesto recurso de reclamación. Por tanto, no puede haber vulneración al derecho de defensa si él no ha interpuesto recurso de reclamación. Le pido unos minutos más porque es una parte, el tribunal ha señalado algo sobre la notificación conjunta que es de interés de la administración que se pueda aclarar porque viene causando un severo perjuicio a la administración. Bien, con respecto a la notificación conjunta, sobre todo cuando se trata de órdenes de pago que son emitidas por la declaración del deudor, estas son exigibles desde el día de su notificación conforme el 115 del Código Tributario. ¿Y ello por qué? Y el tribunal lo establecía en la sentencia 4242-2006. Ha señalado que las órdenes de pago por su naturaleza y al responder a la autodeclaración del contribuyente son exigibles de su notificación. Ello trae como consecuencia que su reclamación exige el pago previo. No se aplica la regla Solver-RP, ¿no? Se aplica, perdón, la regla Solver-RP. Además, trae como consecuencia que la SUNAT se encuentre habilitada a iniciar la cobranza coactiva con la notificación de la orden de pago. Y solo como supuesto excepcional, la administración debe suspender el procedimiento de cobranza coactiva iniciado con la notificación de la orden de pago en caso de supuestos de cobranza manifiestamente improcedente y siempre que el reclamo se interponga dentro del plazo de 20 días. Eso es lo que genera una orden de pago. Ahora bien, en el caso de notificación conjunta, el inicio de la resolución de cobranza coactiva no impide en ningún momento que el contribuyente pueda impugnar. Es más, el contribuyente, según lo señala el 119, puede impugnar la orden de pago y la SUNAT se va a encontrar obligada, por el mismo artículo 119, a suspender el procedimiento. Ahora, el tribunal ha señalado en la sentencia 3797-2006 que la notificación conjunta de la orden de pago podría vulnerar el derecho al debido procedimiento y que en ese caso no era exigible el agotamiento de la vía previa. En ese caso se estaba discutiendo órdenes de pago por ITAM y el tribunal entró a analizar el fondo en atención a que no correspondía el agotamiento de la vía administrativa. Sin embargo, el tribunal fiscal ha venido aplicando la sentencia sin considerar si los contribuyentes habían interpuesto en efecto el recurso de reclamación. Con ello han logrado dejar sin efectos procedimientos de cobranza coactiva de larga data, de más de 5 o 10 años, ordenando a la SUNAT declarar nulo el procedimiento y devolver los montos cobrados, a pesar que el contribuyente nunca interpuso el recurso de reclamación, lo cual es conforme con lo cual contradice abiertamente la sentencia 5106-2005, donde el tribunal señaló que si se produce la notificación conjunta, no se vulnera el derecho de defensa si es que el contribuyente, uno, impugna, y dos, si el contribuyente, si la SUNAT suspende el procedimiento de cobranza. En este caso, el contribuyente no ha interpuesto recurso de reclamación, tampoco en mérito a ello la SUNAT ha seguido con el procedimiento, sin embargo no ha rematado el inmueble y por tanto no se puede hablar del derecho no se puede hablar de la vulneración del derecho de defensa si el mismo ni siquiera ha sido ejercido por el contribuyente a pesar de encontrarse habilitado. Por estas consideraciones es que solicitamos se declare infundada la demanda y se precise el criterio expuesto en la sentencia 3797 respecto a la notificación conjunta, a fin de frenar estos actos que solo benefician a los contribuyentes que se acostumbran a no pagar y a beneficiarse de la prescripción que luego viene posterior a la declaración de nulidad de los procedimientos de cobranza coactiva. Muy bien, viste la causa, queda el voto. Causa número 5, expediente número 1340, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Bernardo Rolf Brandmers Stacheling,
contra Roger Salas Gamboa y otros jueces supremos de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Arturo Juan Silva Rojas. Por la parte demandada y por la Procuraduría del Poder Judicial, el abogado Omar Vivas Olivas. Señor presidente, señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días. Por la muerte del ingeniero Eric Bramers en el año 96 se siguió un proceso penal cuya sentencia en la Sala Superior se dictó en el año 2005. Básicamente en esa sentencia se establecía dos puntos. Uno, se reconocía que el ingeniero Eric Bramers había sido asesinado, se reconocía el homicidio del señor Eric Bramers, pero absolvía a todos los procesados del delito de parricidio y de los otros delitos que se investigan, que se procesaron. En ese momento, quien les habla integraba la parte civil. Yo era uno de los abogados de la parte civil, y contra esa sentencia solamente la parte civil interpuso recurso de nulidad, no cuestionando el extremo del homicidio, porque obviamente nosotros desde un inicio hemos planteado esa situación, sino planteando el tema que absolviendo a los procesados obviamente no podía accederse a una reparación civil como correspondía. Es decir, una vez más debemos dejar en claro que solamente habiendo nosotros interpuesto el recurso de nulidad, solamente cabía que nuestras pretensiones fueran analizadas por los demandados, en todo caso por la Sala Suprema. Sin embargo, contraviniendo lo que legalmente está establecido, ¿qué es lo que hace la Sala Suprema? Vuelve a reevaluar el extremo que nadie había impugnado, porque inclusive hubo informe oral y no hubo ningún cuestionamiento sobre ese extremo. Modifica la sentencia y nuevamente adopta la posición del suicidio. Obviamente, pues, señores magistrados, si hay un suicidio, no hay culpable alguno, ¿no? En este caso, se interpuso la acción de constitucional en este caso, porque se había vulnerado no solamente el derecho a probar, entre otros derechos que nos amparan, sino también se había violentado la reforma en peor, ¿no? La prohibición de reforma en peor, puesto que las partes considerativas de una sentencia, en este caso penal, también forman parte integrante del fallo. Sin embargo, en primera instancia y en segunda instancia en este proceso, simplemente, ¿qué es lo que han señalado los magistrados que han precedido? Han dicho no. Como finalmente el fallo sigue siendo el mismo, simplemente no haber nulidad, o en todo caso se absolvía a los procesados de los hechos que se investigaron, no había una reforma en peor, por ende no se había perjudicado el derecho de esta parte. Y precisamente nosotros hemos señalado eso en todo momento, que no cabía, como lo he señalado en un momento, que se excediera o que se tocara temas que no habían sido materia de pronunciamiento por esta parte, y que en todo caso lo único que correspondía y corresponde en este momento es que se pronuncie sobre si se ha producido una reforma en peor o no de la parte civil, que fue la única que impugnó la sentencia superior penal. Por estas consideraciones, solicito que luego, bueno, del análisis correspondiente se revoquen las decisiones anteriores y se declare fundada la demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señores magistrados, abogados de la parte accionante. Lamento que dentro de aquel proceso penal donde efectivamente las personas agraviadas solicitan tutela por parte del Poder Judicial, haya estado de por medio la realización de un hecho punible, efectivamente, y por supuesto la vida de una persona. Pero a raíz de ello, señores magistrados, quisiera decirles que cuando se ingresa esta demanda de amparo en sede efectivamente constitucional, se solicitó o se pretendió dos argumentos donde supuestamente la segunda sala penal de la Corte Suprema presuntamente vulneraron los derechos constitucionales de la parte agraviada en aquel proceso penal. Uno de ellos, efectivamente, señores magistrados, fue
la prohibición de la reforma en peor, establecido en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, inciso tercero, y el segundo argumento que no se ha tocado aquí en el informe oral de la parte accionante es la vulneración al derecho a probar dentro de aquel proceso penal que ya ha finalizado. Pero respecto de ello, señores magistrados, quiero decir de que la decisión a la que arribó la segunda sala penal de la Corte Suprema estableció efectivamente, y lo sustentó así, que dentro de aquel proceso penal se había establecido, por las pruebas que se acopiaron a esa investigación judicial, la tesis del suicidio, en donde específicamente por las pruebas de absorción atómica que se les realizó al cadáver, y además, señores magistrados, a la parte denunciada dentro de aquel proceso penal, que efectivamente, señores magistrados, la tesis del suicidio había cobrado una real fuerza y posición dentro del mismo. Y en virtud, señores magistrados, porque no solamente por la pericia que se llevó a cabo dentro de aquel proceso penal, sino porque por las otras pruebas que se aparejaron dentro de la misma. Y es por ello, señores magistrados, que nosotros consideramos, así como lo consideraron las instancias anteriores al Tribunal Constitucional, de que la demanda debería ser declarada infundada, toda vez de que se advirtió o se advierte, ya ustedes lo meritarán en su debida oportunidad, que no se había vulnerado ni el derecho a probar, ni mucho menos, señores magistrados, el derecho o la garantía de la prohibición a la reforma en peor. Toda vez, señores magistrados, que en el momento de que los jueces supremos conocen la causa en recurso de nulidad, evidentemente está de potestad de ellos de poder confirmarla y declarar no haber nulidad o poder desestimarla conforme los argumentos a la que pudieron haber arribado. Por esas consideraciones solicito, señores magistrados, que esta demanda sea declarada infundada y se ordene su archivamiento definitivo. Muchas gracias. Brevemente, por favor. Señor presidente, precisamente, efectivamente, como lo señala mi colega, se planteó también el derecho a probar. La relación al derecho a probar está supeditada precisamente a la reforma anterior, a la prohibición de la reforma anterior. ¿Por qué? Porque como se había tocado un tema que no había sido materia de cuestionamiento de ninguna de las partes, como le digo, una vez más, solamente la parte civil interpuso recurso de nulidad y solo sobre el extremo de la absolución de los procesados. Porque nosotros decíamos, ahí están los responsables. La tesis del homicidio nadie la cuestionó. Acusado, Ministerio Público y parte civil. O sea, para todo el mundo, y la cosa juzgada, la teoría del homicidio. Entonces, ¿qué? Solamente quedaba ver si existía un responsable o no de las personas que estaban siendo procesadas. Por eso es que hago mención, en el escrito que inicia este proceso, a las pruebas innumerables que determinaban que los señores que habían sido procesados eran los responsables. Entonces, ¿cómo es que no se ha señalado hasta el momento en ninguna de las instancias que han precedido a esta, precisamente eso, lo de la reforma, la prohibición de la reforma es peor? Porque simplemente lo que han hecho, las instancias precedentes, han dicho no. Lo que pretende el abogado de la parte accionante es reevaluar los medios probatorios que ya fueron de examen en la vía judicial. Eso no lo pretende en ningún momento. Simplemente señalado la innumerable cantidad de medios probatorios que determinaban claramente que no se había producido un suicidio, pero como antelación, como primera premisa es, yo no cuestioné, y por ende los magistrados supremos no podían pronunciarse sobre esto. Finalmente, el artículo 300, que bueno debe ser de conocimiento, usted señala claramente, si el recurso de nulidad se refiere a la reparación civil, como en este caso, porque yo representaba a la parte civil, la Corte Suprema en todos los casos solo podrá decidir en los estrictos ámbitos de la pretensión impugnatoria. Creo que vuelvan a comentar. Magistrados, bueno, tal como lo escuchamos, parecería de que tenga que ser necesario que cuando una causa es elevada
a segunda instancia necesariamente tenga que ser revocada dentro de los extremos de la apelación, porque si eso fuese así, señores magistrados, bueno, todos los litigantes esperarían impugnar su resolución, esperando que la instancia de alzada necesariamente lo tenga que revocar. Yo considero que esto es totalmente errado. Los magistrados de la Corte Suprema se pronunciaron de acuerdo al extremo impugnatorio, en donde se evidenció efectivamente que la muerte del señor Eric Brandman era producto específicamente de un suicidio. Las pruebas lo establecieron así, y la Corte Suprema, yo no entiendo en qué sentido ha reformado en peor la decisión a la que arribó. Yo considero, al contrario de ello, señores magistrados, de que se pronunció de acuerdo a los extremos de la apelación, y entonces, señores magistrados, no hay vulneración alguna al derecho a aprobar, ni mucho menos a la prohibición de reforma peyorativa. Muchas gracias. Viste la causa, queda otra. Causa número 9, expediente número 1389, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Ivonne Saurí Cordiviola contra Andrés Alejandro Carvajal Portocarrero y otros jueces de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Rosa Sotomayor Gómez, por la parte demandada y por la Procuraduría del Poder Judicial el abogado José Villegas Carrasco. Señor presidente, señores magistrados, señores en general, mi patrocinada ha interpuesto la presente demanda a fin de que se revoque la sentencia de vista que declara infundado el amparo, al no lograr considerar de que se ha vulnerado sus derechos a un debido proceso y a la tutela jurisdiccional, ya que al demandar cuestionó o impugnó dos resoluciones que le negaban el derecho a la ejecución de un embargo definitivo, trabado de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles, al aplicársele indebidamente la ley 28.473 que modifica el artículo 625 del Código Procesal Civil, en cuanto a considerar que deben caducar los embargos trabados con el Código de Procedimientos Civiles. En nuestra parte ha considerado que no es procedente la aplicabilidad de dicha norma, puesto que de hacerlo de esa manera, pues sí está vulnerando su derecho a obtener un resultado favorable, un resarcimiento a su pretensión demandada a través y lograda a través de un largo juicio, y que realmente no se debió aplicar esta norma por cuanto, de acuerdo a lo dispuesto por la segunda disposición final del Código Procesal Civil, concordante con la quinta disposición transitoria del mismo, si bien señala que las normas procesales son de aplicación inmediata, también consideran que continuarán rigiéndose de acuerdo a la norma anterior los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado, razones por las que al haberse caducado un embargo definitivo trabado con la norma anterior, se está vulnerando su derecho a un debido proceso y a obtener un resultado favorable para esta parte con un resarcimiento justo, ya que no existe otra manera de poder ejecutar embargo alguno a la contraparte. Por esta razón, solicitamos se declare fundada la acción de amparo, revocándose la sentencia de vista. Señor presidente, buenos días, señores magistrados. Tal como lo ha indicado la señorita abogada, la parte demandante, viene en cuestionamiento la resolución de fecha 21 de agosto del 2007 que dispuso la caducidad de la medida cautelar en el proceso sobre obligación de dar suma de dinero que siguiera la representada de la abogada aquí contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito José Olaya. Cuestionan ellos a través del proceso de amparo si resulta o no de aplicación lo dispuesto en el artículo 625, que ha sido materia de modificación a través de la ley 28.473. Para ubicarnos en el tema, permítanme darles lectura al articulado, al artículo 625. El artículo 625 claramente ha establecido
En los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, la medida cautelar se extingue de pleno derecho a los 5 años contados desde su ejecución. En la demanda de amparo, vienen haciendo referencia a que precisamente el proceso sobre obligación de dar suma de dinero contra la cooperativa se inició precisamente antes de la vigencia del Código Procesal Civil, antes de 1993. Es por eso que indican ellos que de acuerdo a la quinta disposición transitoria del Código Procesal Civil no debería aplicarse o no debería el juez haber tomado en cuenta lo establecido en el artículo 625. Sin embargo, el articulado es claro. Incluso ese artículo que invoca dice salvo disposición contraria de la ley. En este caso, la ley ha dispuesto taxativamente los casos en los que va a caducar la medida cautelar. Es decir, cuando se trabó una medida cautelar, en este caso embargo preventivo, el embargo en forma de inscripción respecto a un bien, si había sido trabado en la vigencia del Código de 1912, el Código de Procedimientos Civiles, y en etapa de ejecución la parte no ejecutaba o no hacía valer su derecho a efectos de que rematen el bien, y habían transcurrido 5 años, inevitablemente iba a caducar. Es por eso que el magistrado, al momento de que se le solicita la caducidad de la medida cautelar, invocando ese articulado, simplemente aplica la ley. Es por eso que el tema acá central, lejos de la vulneración de la tutela procesal efectiva o lejos de la afectación al debido proceso, es verificar si es que al caso en concreto o a una medida cautelar concedida en aplicación del Código de Procedimientos Civiles de 1912 le corresponde o no aplicar ese artículo 625. Es decir, si habiendo transcurrido 5 años luego de su ejecución, valga decir ejecución al momento de inscribirla en los registros públicos, ya ha caducado o no. Es en ese sentido que en tanto la función de la Procuraduría del Poder Judicial es defender la legalidad de las resoluciones judiciales. En este caso no habría mayores cuestionamientos o mayor defensa que hacer si es que el juez inaplicó o no este articulado, 625. En tal sentido, solicitamos que se desestime el recurso de agravio que ha presentado la parte demandante, en tanto no hay manera de probar que ha habido o no afectación al debido proceso o a la tutela procesal efectiva. Es simplemente la aplicación de una norma que taxativamente ha señalado, una norma que taxativamente ha señalado en caso del transcurso del tiempo el juez deberá declarar caduca en ese caso la medida cautelar. En tal sentido solicitamos se desestime el recurso de agravio. Muy brevemente. Sí, solamente para puntualizar de que consideramos que no puede tener efectos retroactivos en el presente caso dicha norma, por cuanto de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles se trataba de un embargo definitivo, no preventivo, y solamente podía levantarse ese embargo haciéndose el pago de la deuda, más no con medidas de caducidad, ya que el anterior código no contempla ninguna de ellas. Y la norma modificatoria o la ley 28.473 no puede afectarle por cuanto solo trata de medidas cautelares trabadas de manera preventiva dentro de un proceso o antes del mismo. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, doy cuenta a ustedes que en las demás causas programadas para la fecha no se han solicitado un informe oral conforme al reglamento y si así se ha solicitado no se han hecho presente para hacer el informe oral. Quedan todas ellas al voto.